libertad, destino, aventura. Todas palabras comúnmente usadas para definir el periodo del Viejo Oeste en la historia de Estados Unidos, encajando con una visión muy de cuento de hadas sobre el desarrollo de nuestra frontera occidental. Dificultad, peligro, miseria. Esas son las palabras que usaríamos nosotros. Ya fuera la amenaza constante de forajidos, los conflictos continuos entre colonos y tribus nativas, o la sensación general de anarquía que impregnaba la frontera occidental. La seguridad y la protección eran garantías poco comunes en una tierra plagada de problemas en cada esquina. Estos peligros no siempre venían en forma de monstruos humanos o asesinatos a sangre fría tampoco. A veces venían de la naturaleza salvaje, del corazón implacable de la madre naturaleza y de enfermedades mortales para los más desafortunados. Para Huellas de la Frontera, estamos aquí para aclarar las cosas, profundizando en la antigua explicación de por qué no sobrevivirías en el Viejo Oeste. Antes de que uno pudiera siquiera dar su primer paso para intentar sobrevivir en el Viejo Oeste, primero y ante todo tendría que sobrevivir al parto y a la infancia. Aunque obviamente los bebés no tienen control sobre las circunstancias en las que nacen, la dura realidad de la época dictaba una crianza peligrosa para los niños en los días, meses y años después del nacimiento. Eso es, si es que lograba sobrevivir al proceso de parto para empezar. Para la madre y el hijo, criar descendencia antes del siglo XX tenía consecuencias mortales. Alrededor del 1.5% de las madres morían durante o inmediatamente después de sus embarazos. Para 1900 se estima que 1 de cada 6 bebés moría siendo un infante, y 1 de cada 5 niños moría antes de cumplir 5 años. No se necesita ser un estadístico para calcular que esas probabilidades no son buenas. Sin embargo, los números solo cuentan la mitad de la historia. Los bebés morían más seguido debido a la falta de comprensión adecuada de las enfermedades y la muerte en general. La causa de muerte más constante en la América del siglo XIX era la enfermedad. Ya fueran bacterias, infecciones virales, protozoos u otros parásitos. Sin embargo, ¿cuál de ellas mató a qué niño estaba mal documentado? Ya que los estudios científicos sobre esas enfermedades estaban a décadas, si no es que a siglos de distancia. Si no te enfermabas en el vientre materno, tu siguiente obstáculo llegaba en forma de un parto fallido. Pensarías que a medida que la medicina se modernizaba, los sistemas de parto mejorarían la calidad de la atención y las tasas de mortalidad. Por desgracia, el parto empeoró a medida que la sociedad se desarrollaba. Durante la época del Viejo Oeste, las mujeres embarazadas tenían que valerse por sí mismas. En ocasiones, una futura madre conocía a alguien que ya había pasado por un parto o que tenía experiencia ayudando a otras madres durante el alumbramiento. Estas mujeres, que se autodenominaban parteras, se unían a la futura madre en su hogar y hacían todo lo posible para garantizar la seguridad no solo de la mujer, sino también de su hijo. A medida que el oeste se desarrollaba, se construyeron casas específicas para partos y grupos más grandes de mujeres podían ayudar durante el nacimiento. Antes de la destrucción generalizada de las tribus nativas americanas debido a enfermedades infecciosas, era mucho más probable que sobrevivieras al parto si formabas parte de una comunidad indígena. Muchas tribus consideraban el embarazo un proceso sagrado y, dependiendo de la tribu, todos en el campamento se unían para ser parte del proceso, lo que aumentaba la calidad del cuidado tanto para las madres como para sus hijos. Si el bebé estaba relativamente sano, posicionado correctamente en el vientre de la madre y no requería cirugías o procedimientos especiales al nacer, sus posibilidades de supervivencia ya eran mayores que las de la mayoría. Si el bebé estaba de cabeza o girado en una posición inusual, su destino ya estaba sellado, sin importar quién actuara como partera. Este sentimiento incluía a los doctores asignados a las mujeres embarazadas a principios del siglo XX. De hecho, no fue una coincidencia que Estados Unidos viera aumentar las tasas de mortalidad infantil durante los primeros 30 a 40 años, a pesar de una evolución abrumadoramente positiva de la industria de la salud. Eso se debe a que los equipos de parteras y mujeres experimentadas que dirigían el proceso de parto fueron reemplazados por doctores.
Durante esa época, los médicos eran en su mayoría hombres, y nunca verías a un hombre adulto en la misma habitación que una madre dando a luz, sin importar la licencia o experiencia del doctor. La idea de que los hombres estuvieran presentes en el parto era simplemente una propuesta ridícula. Sin embargo, como todo en la historia, el dinero hablaba, y el potencial lucrativo de agregar el parto a su portafolio de atención médica era demasiado bueno para dejarlo pasar. En un abrir y cerrar de ojos, los parteros pasaron de ser parias sociales a profesionales socialmente aceptados. Estos doctores ni siquiera requerían entrenamiento especial. Muchas mujeres a principios de 1900 estaban atrapadas con médicos generales que literalmente estaban aprendiendo en el trabajo. La historiadora Randy Epstein lo dijo mejor en su libro que detalla la historia de la crianza de los hijos. Cita: antes de los forceps, los bebés que quedaban atascados en el canal de parto eran sacados por el doctor, a menudo en pedazos. A veces, las parteras rompían el cráneo, matando al recién nacido pero salvando a la madre. A veces, los doctores rompían el hueso púbico, lo que a menudo mataba a la madre pero salvaba al bebé. Los doctores tenían todo un arsenal de aparatos espeluznantes para enganchar, apuñalar y despedazar a un bebé difícil de sacar. Muchos de estos aparatos tenían un parecido asombroso con herramientas de tortura medievales. Desafortunadamente, de aquí solo empeora. Las cesáreas aumentaron y también las tasas de mortalidad. De hecho, en ese tiempo era un dicho común, que cuando un doctor pedía una cesárea, le estaba informando a su personal sobre la inminente muerte de la paciente. Que una cesárea fuera un procedimiento para salvar vidas todavía estaba a años de distancia. Si le sumas un completo desconocimiento de la teoría germinal y la evolución del hospital moderno, tienes enormes focos de muerte y enfermedad que acababan con la vida de madres y bebés, si es que sus doctores no lo hacían primero. Para cuando el oeste americano tomó su forma, cada vez más bebés sobrevivían hasta la infancia, gracias al aumento de la supervisión gubernamental y la creación de antibióticos de sulfa. Dicho esto, todavía no estabas fuera de peligro, incluso cuando un niño llegaba a la adolescencia. El viejo oeste estaba lleno de peligros más allá de los doctores de whisky y la fiebre de perla pura, y para mucha gente de la frontera, encontrarse cara a cara con una muerte prematura era solo cuestión de cuándo, no de si sucedería. Felicidades, sobreviviste a las dificultades de la infancia y la niñez. Solo tienes que pasar el resto de tu vida viviendo en una tierra que constantemente intenta matarte. Ya sea la madre naturaleza o el padre tiempo, ya sea la mano del hombre o la boca de la bestia, la frontera nunca fue amiga, solo enemiga. ¿Por qué tan sombrío? Empieza con lo básico. Todo ser humano en la tierra necesita 3 cosas para funcionar: comida, agua y oxígeno. En cuanto a lo último, el viejo oeste estaba lleno de aire fresco y respirable, especialmente para los primeros trenes de carretas y las tribus indígenas que habitaban la tierra. ¿Y los otros 2 elementos? Bueno, esas eran las puertas por las que la muerte venía a tocar. El agua era una mercancía valiosa en el viejo oeste, pero nunca estaba garantizada. Una tierra repleta de madera y ganado, oro y plata, petróleo y metales preciosos. Ninguno valía más que el agua. La supervivencia dependía del acceso al agua, a veces llevando a los pioneros y patrocinadores del oeste a arduas desventuras solo para encontrar una fuente de agua potable. Durante los primeros siglos, la gente de América se vio obligada a dominar el arte tanto de descubrir como de preservar el agua de Adán. Los colonos excavaban pozos muy por debajo de la superficie de la tierra usando varillas de saorí y pura suerte. Otros recolectaban el agua de lluvia y diseñaban sistemas de irrigación meticulosos para alimentar aún más sus jardines, cultivos y ganado. Viajar requería cantimploras duraderas u otras bolsas portátiles, porque el mayor temor de un vaquero era quedarse sin agua. Es fácil suponer que una tierra tan vasta y diversa como el oeste de Estados Unidos no tendría escasez de agua potable.
Considerando la cantidad de lagos, arroyos, ríos y corrientes que salpican los caminos hacia el Pacífico, seguramente los senderos ofrecían más que suficiente sustento. Nada podría estar más lejos de la verdad. Un tramo famoso de la ruta de Oregón, llamado el desvío Greenwood Sublet, era infame por su total falta de agua potable. Las caravanas equipadas con suficiente espacio de almacenamiento sabían que debían reunir toda el agua posible antes de embarcarse en esta sección de su travesía. Si no había barriles o recipientes similares disponibles, los migrantes se veían obligados a improvisar, como el hombre que cosió las piernas de sus pantalones de hule para crear una bolsa de agua improvisada. No era solo la ausencia de agua lo que obligaba a la gente del oeste a planear todo un inventario de agua, sino más bien la ausencia de agua limpia. Los abrevaderos en la naturaleza venían acompañados de la idea preconcebida de que, por ser naturales, eran seguros para beber. Esto ignora completamente la idea de que el agua no solo es un sustento para los humanos, sino que también es utilizada para consumir, bañarse y recrearse por otros organismos vivos. Donde los animales deambulan, las enfermedades permanecen. La disentería era la protagonista en ese departamento de enfermedades. Los cursos de agua en el sendero estaban llenos de excremento y gérmenes de animales terrestres, aves e insectos. Luego, cuando los primeros humanos trazaron sus propias rutas a través del país, el segundo y el tercero, y cada grupo que vino después usó exactamente las mismas fuentes de agua, contaminando el agua limpia con desechos humanos. Y absolutamente ninguna alternativa, además. Es por eso que el legendario juego Camino de Oregón es injustamente burlado por matar a todos sus jugadores con disentería. Esa es una representación precisa del destino manifiesto. Una vez que el flujo sangriento se fijaba en una fuente de agua, se propagaba como la peste, fácil y rápido. La peor parte era que los siguientes viajeros desafortunados no tendrían manera de saberlo, o en ciertos casos no tendrían otra opción más que beber o bañarse en las aguas contaminadas. En fin, incluso si una víctima de disentería se descomponía cerca. El flujo sangriento no era el único asesino silencioso de enfermedades transmitidas por el agua. El cólera, una infección bacteriana de los intestinos delgados, también se propagaba a través de agua sucia y alimentos contaminados por heces humanas. La enfermedad a veces presentaba pocos o ningún síntoma, pero siempre representaba una amenaza de desequilibrio electrolítico. Esto lleva a deformidades físicas, como manos arrugadas, pies arrugados, piel fría y áspera, y ojos rojos y hundidos. El brote de cólera más crítico, en lo que respecta al Viejo Oeste, fue la tercera pandemia de cólera, que duró de 1846 a 1860 y mató a decenas de miles de personas, sobre todo a lo largo de los caminos de California, Oregón y los senderos mormones de la frontera. Las cifras varían entre 6,000 y 12,000 muertes solo en estos 3 caminos. Sin mencionar los muchos otros caminos y asentamientos que desaparecieron por enfermedades tan rápido como fueron construidos. Ya fuera cólera o disentería, era para todos los efectos un ciclo de dolor y muerte. Y aunque no todos los que contraían estas enfermedades morían, la medicina ni siquiera estaba cerca de poder detectar las bacterias a tiempo o mantener a la gente hidratada mientras trabajaban varados en la miseria. Gracias a esta falta de atención médica y de una adecuada restauración de electrolitos, muchos de los que contraían lo peor de las bacterias morían dentro de las primeras 24 horas después del dolor de estómago inicial. Mientras que algunos doctores intentaron recetar láudano y alcanfor, ninguna sustancia específica podía curarlos, solo aliviar el dolor insoportable. Por supuesto, los pioneros no fueron las únicas víctimas de estas enfermedades, ya que también arrasaron con las comunidades nativas americanas que compartían fuentes de agua contaminadas junto con los colonos infectados. De hecho, el cólera fue tan grave en ciertas áreas que 2/3 de las tribus Cheyenne del sur fueron aniquiladas por la enfermedad, así como la mitad de las tribus Pawnee. Los curanderos y chamanes quedaron tan sorprendidos como sus contrapartes blancas, sin nada en sus botiquines para aliviar el sufrimiento causado por lo que más tarde se llamaría el destructor invisible. ¿Sigues confiado en que podrías sobrevivir a las condiciones de la vida en la frontera? Si has logrado encontrar agua potable o al menos evitar los problemas de una mala sanidad,
todavía tienes que preocuparte por el otro elemento esencial y difícil de conseguir para sobrevivir, la comida. Aunque el cuerpo humano puede sobrevivir más tiempo sin comida que sin agua, el hambre no era ajena a la frontera del oeste. Claro, los primeros colonos y la variedad de migrantes que los siguieron tenían la capacidad de conservar alimentos para viajes largos. Pero ¿qué pasaba cuando los víveres se acababan o se echaban a perder antes de llegar al destino? ¿Qué hacía un grupo de migrantes cuando llegaba y encontraba que la tierra estaba estéril? ¿Dónde podía uno encontrar comida en los desiertos abrasadores o en las cimas de las montañas heladas? La carne de cerdo salada y el pan duro no duran para siempre. Una vez que los víveres que sobrevivieron al viaje desaparecían, tendrías algunas opciones a tu disposición para reabastecer la despensa. Podrías intentar cazar o atrapar animales, siempre y cuando seas hábil para despiezar un animal o construir trampas a mano. No es posible. La pesca es una opción, pero ¿puedes confiar en esos molestos pozos de agua? Así que cuando el agua se echa a perder, puede que tengas que recolectar, juntando alimentos locales como bayas o hongos. Eso es, si sabes cuáles no te destrozarán el estómago y te mandarán a la tumba. El arsenal de la madre naturaleza era diverso. No todas las comunidades occidentales eran cazadoras-recolectoras. Algunas dependían de la agricultura local, cultivando y criando ganado para comer, vender o ambas cosas. Sin embargo, esto también tenía sus propios riesgos. Si las plagas destruían los cultivos, el clima arruinaba un campo o unos bandidos saqueadores atacaban un rancho por venganza, los suministros de comida podían desaparecer de la noche a la mañana. Y si la granja estaba lo suficientemente alejada del camino principal, o los peligros del invierno impedían viajar largas distancias, bueno, el grupo Donner o Alfred Packer podrían decirte lo que pasa después. Incluso si tenías suficiente comida para durar en el futuro previsible, la intoxicación alimentaria y otras enfermedades transmitidas por los alimentos eran igual de comunes en la frontera. Salmonella, Estafilococo, E. coli y las bacterias Campylobacter, todas llevaban a la deshidratación y la muerte. Sin mencionar los gusanos redondos y otros parásitos que se introducían en el tracto digestivo de quien los comía. No todos morían, pero nadie tenía garantizado despertar a la mañana siguiente tampoco. Así que digamos que tienes mucha agua limpia y comida fresca. La inanición o la falta de electrolitos no te mandarán al sueño eterno, ni tampoco las enfermedades asociadas con provisiones en descomposición. ¿Qué queda por preocuparse? Por supuesto, la naturaleza impredecible de la vida salvaje. Si no sabes cómo navegar por territorio desconocido, o al menos seguir las indicaciones de los hombres que sí saben, no vas a sobrevivir. Punto final. Lewis y Clark no llegaron al territorio de Oregón y regresaron simplemente tropezando por la frontera gracias a la pura suerte. El núcleo del descubrimiento se basó en la cartografía, la elaboración de mapas y la información de sus fuentes indígenas. Toda una temporada de invierno en el Fuerte Mandan se dedicó únicamente a trazar sus descubrimientos y a planear rutas estratégicas. Tienes que estar dispuesto a escuchar y aprender de la tierra, ya que la navegación no es una habilidad innata. Sin paciencia, tus posibilidades de sobrevivir ya son improbables, si no es que imposibles. Construir un refugio y protegerse de los elementos es el siguiente reto de supervivencia. Si no conoces técnicas básicas de carpintería y corte de madera, o tu caja de herramientas tiene un inventario limitado, estás a merced de los elementos. Claro, puedes atar una lona entre dos árboles o armar un refugio con escombros, pero ninguna de esas opciones es buena a largo plazo. Recuerda, el oeste americano es un territorio extenso que cubre miles de millas cuadradas. Como resultado, la diversidad de patrones climáticos y el clima dictaron todo tipo de fenómenos meteorológicos severos. Te mantendría a salvo un refugio en las llanuras altas de los derechos cortantes o de las tormentas de granizo atronadoras. Te salvaría un pobre refugio de césped en la pradera de que el polvo de una tormenta dañara tus pulmones. Te mantendría fresco un refugio en el desierto del suroeste con un calor de 120 grados. Resistiría una cabaña de troncos deteriorada en California un incendio forestal. Hablando de fuego, tus probabilidades de sobrevivir se desploman si no puedes encender y mantener el tuyo propio. El fuego significaba calor, comida bien cocida, agua hervida y seguridad en general.
Si te quedas sin butano, cerillos, pedernal o leña seca, más vale que esperes el rayo más afortunado de la historia para mantenerte con vida. Quizá te preguntes, ¿qué pasa cuando enciendes un fuego pero te cortas la mano o te lastimas la espalda mientras lo haces? Mencionamos brevemente la falta de medicinas para combatir las enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos. Pero ¿qué hay de las lesiones cotidianas? La atención médica llegaba hasta donde llegaba el conocimiento de la comunidad que te rodeaba. Los doctores que no eran parteras eran escasos, y los que estaban lo suficientemente cerca para responder al llamado eran más como charlatanes que como profesionales capacitados. Prescribían tinturas y tónicos no regulados llamados medicinas patentadas, que no eran más que venenos a base de alcohol llenos de drogas adictivas como el opio o la cocaína. Estas medicinas hacían que la gente se sintiera entumecida, pero no ofrecían absolutamente ninguna posibilidad realista de mantener la vida. Especialmente si estás intentando combatir heridas supurantes a un día de la gangrena, o quitarte la tos llena de sangre de la tisis, o escapar de la lenta y constante tortura de la fiebre de montaña que volvía locas a las mentes enfermas. Entonces, ¿todavía crees que puedes sobrevivir en las partes más salvajes del oeste? Puede que logres sobrevivir a los terrores del mundo natural, pero ¿qué hay del mundo lleno de depredadores en cada esquina? Depredadores que incluyen a las criaturas que están en la cima de la cadena alimenticia de la frontera. Ellos presentan una historia completamente diferente. Encontraste agua potable. Has despiezado animales y conservado su carne. Has construido una casa fortificada con chimenea y mucho pedernal. Incluso has establecido tu hogar junto a un médico con formación clásica de las mejores universidades del este. Todo en tu nueva vida en la frontera está preparado para el éxito. Eso es hasta que una banda de saqueadores lanza un ataque o un oso grizzly hambriento sale del bosque y quedas a merced de las bestias más grandes y maltratadas. Aunque los ataques de animales son raros, tampoco son pura mitología. Leones de montaña, lobos grises y osos grizzly recorrían la región en diferentes épocas de la vida del viejo oeste. Aunque su dominio sobre el reino animal no duró mucho tiempo tras la llegada de la civilización humana, gracias a la caza excesiva, la sobreexplotación agrícola y la destrucción general de los hábitats. El breve periodo en que el hombre y las bestias convivieron como vecinos llevó a varios incidentes de carnicería. El fuerte Larned, una base militar ubicada a orillas del río Arkansas, en lo que hoy es el condado de Pawnee, Kansas, era un foco de ataques de lobos. El primer incidente registrado ocurrió una calurosa noche de verano, el 13 de julio de 1867. Uno de los soldados rasos de la estación llevaba un diario y escribió sobre una manada de lobos que intentó cavar para entrar en la despensa subterránea de la cocina en el arroyo Pawnee Fork. Un lobo logró entrar, pero el cocinero estaba armado y listo, matando al enorme lobo de un solo disparo. Un año después, la gente en el fuerte Larned tuvo mucha peor suerte. El 5 de agosto de 1868, Alberto Barnett, capitán del 7º de Caballería de los Estados Unidos, proporcionó el siguiente relato para explicar el ataque de los lobos de memoria. Un asunto bastante serio ocurrió en el puesto la noche del día 5. El coronel Wynkoop, el agente indígena, estaba sentado en su porche con su esposa e hijos. Y las señoritas Nolan, Tappan y el teniente Thompson del 3er de Infantería junto con otros. Cuando un lobo rabioso, un lobo gris muy grande, entró al puesto y mordió a uno de los centinelas. Corrió hacia el hospital y mordió a un hombre que estaba acostado en la cama, pasó por otra tienda y sacó a otro hombre de la cama, mordiéndolo gravemente. Le mordió casi por completo el dedo a un hombre, intentó morder a una mujer y a otras personas que estaban en la cama, pero no logró morder a través de las sábanas. Pasó por el pasillo de la casa del capitán Nolan y se lanzó sobre un perro grande que encontró ahí. Lo atacó gravemente en menos de medio minuto. Luego pasó por el porche del coronel Wynkoop y saltando sobre el teniente Thompson lo mordió bastante fuerte en varios lugares. Luego siguió hasta donde había un centinela cuidando los montones de heno e intentó morder al centinela, pero no lo logró. El centinela le disparó y lo mató ahí mismo en el lugar.
Resultó que el lobo en cuestión portaba el virus de la rabia, lo que explicaba su comportamiento sin miedo y agitado. El hombre en la cama del hospital, el cabo Miguel McGillicuddy, se negó a la amputación de su dedo solo para mostrar síntomas de una infección de rabia semanas después. Al resto de los residentes mordidos se les lavaron las heridas con álcali y se les cauterizaron con nitrato de plata, lo cual era vital para sobrevivir a la posibilidad de que animales rabiosos atacaran los asentamientos humanos. Si tu mentalidad es como la del cabo McGillicuddy, tus probabilidades de sobrevivir son prácticamente nulas. Los lobos no eran los únicos culpables. Los osos grizzly eran famosos por causar problemas, como se ve en la historia de vida de Hugh Glass o en la del apodado Juan Grizzly Adams. Los pumas, aunque era menos probable que se volvieran violentos, también eran conocidos por atacar a los humanos. El Oregon Herald informó sobre una de estas tragedias en agosto de 1868 en el condado de Lane, Oregón. El día 21 del presente mes, un niño pequeño de 3 años, hijo del señor Patton, que vivía en Rear Creek, a 3 millas al oeste de Long Tom en el condado de Lane, fue asesinado por un puma. El niño estaba jugando en el patio y a menos de 3 metros de la puerta de la vivienda, cuando un puma saltó sobre él desde los arbustos que crecían cerca de la casa. La madre, al ver que la bestia arrastraba a su hijo hacia el bosque, tomó un palo y salió en su persecución. Ella atacó al puma con tal determinación que soltó su carga, y la valiente mujer, tomando el cuerpo sin vida bajo un brazo y a su único hijo restante bajo el otro, se dirigió a la casa de un vecino a 1,5 millas de distancia. El señor Patton estaba ausente de su casa en ese momento. Si crees que estos depredadores de la naturaleza norteamericana aún no son rival para tus habilidades de supervivencia, no puedes olvidar al animal más peligroso de todos, el propio ser humano. Ya seas un nuevo colono defendiendo tu hogar de bandidos y pandillas de forajidos, o un miembro de una tribu nativa americana enfrentando a colonos despiadados desesperados por tierras. Hay un sinfín de razones para mirar por encima del hombro en la frontera. Algunos van a caballo, armados con escopetas y rifles. Otros son ágiles de pies, llevan antorchas y garrotes, y una sed insaciable de sangre y recompensa. No hay jefes finales en el viejo oeste, solo una horda interminable de miseria y caos. Hollywood y los tentadores cuentos exagerados de antaño han romantizado el viejo oeste a través de una lente muy limpia y estéril. Los héroes derrotaron a los villanos, el bien venció al mal y los botines nunca se acababan. Se vende como una vida fácil viviendo de la tierra y disfrutando del sueño americano. Pero en realidad, bueno, con la evidencia antes mencionada presentada, tendrás que decidir eso por ti mismo ahora. Para nosotros, la respuesta es simple. No, probablemente no sobreviviríamos en el viejo oeste. Y tú tampoco lo harías.